Hola. El hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa significa, entre otras cosas, que nuestra percepción del universo está contaminada por nuestras propensiones al egoísmo y el orgullo. Vemos el mundo desde nuestra óptica limitada y no desde la perspectiva omnisciente de Dios. Quizás ningún concepto haya sido tan distorsionado por la pecaminosidad humana como el del amor. La cultura popular tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal y en el bienestar de los demás. Este enfoque egocéntrico del tema hace que nos resulte difícil percibir cómo Dios entiende el amor. Comprender la naturaleza del amor es una clave importante para entender la profecía bíblica. Uno de los temas cruciales del gran conflicto es la distorsión en la comprensión humana del carácter de Dios. En tal sentido, Ellen G. White concluye su libro Conflicto de los siglos con las siguientes palabras: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en cada creación. De aquel que todo lo creó mandan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Amén. Así que sin más, iniciamos este análisis y repaso de la lección número 2, que lleva como título El Génesis como fundamento. Vamos con nuestro versículo para memorizar. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Amén. Uno de los principales problemas de las interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de estas se encuentran en el Antiguo Testamento. En el caso de Apocalipsis, por ejemplo, Juan da por sentado que su público original conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son familiares para la audiencia. Aunque es útil buscar en toda la Biblia los pasajes relacionados con el texto que se estudia en Apocalipsis, vemos que hay documentos bíblicos más relevantes que otros y fundamentales para entender mejor el libro. Esto es especialmente cierto en el caso de Génesis, que expone el camino por el cual nuestro mundo descendió al caos del pecado. Casi todos los conceptos clave mencionados en Apocalipsis aparecen en una forma en los primeros capítulos de la Biblia. En esta semana estudiaremos algunos grandes conceptos que constituyen el núcleo del Apocalipsis, ya que comprender fundamentos bíblicos del Apocalipsis permite al estudiante ver innumerables matices en el texto, cada uno de los cuales puede aportar importantes lecciones acerca de la naturaleza de la humanidad, de Dios y del conflicto que se libra en nuestro universo. Por lo tanto, también va a ser importante en nuestras vidas. En Génesis 22 nos relata cómo Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac y nos dice de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enaldabó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Y vio el muchacho: iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: y aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que a Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén.
Aquí nos enseña una lección acerca del amor, mencionado en Génesis 22:2. Cuando viene el Señor le dice a Abraham, toma a tu hijo, al único, al que amas. ¿Y qué nos enseña esta historia acerca de la naturaleza del amor divino? Además de la primera mención de un concepto de la Biblia, puede ser útil encontrar las primeras referencias a ese mismo concepto en determinados libros, especialmente los evangelios. La primera referencia del amor lo encontramos en los evangelios, por ejemplo en Marcos 3:17, cuando dice, y hubo una gran voz en el cielo que decía, este mi hijo amado, en que tengo complacencia. También en Marcos 1:11, que dice, y vi una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La primera mención del amor en el Evangelio de Juan, que es la cita que acabo de leer, Juan 3:16, es particularmente esclarecedora, pues parece aludir a la historia de Isaac sobre el altar. La fe de Abraham en Dios era tal que confiaba que Dios podría resucitar a su hijo si se llevaba a cabo el sacrificio. Esto ilustró el amor de Dios por la humanidad, ya que Él nos mostró hasta el punto de dar su hijo unigénito, tras lo cual lo resucitó entre los muertos. Y el sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros. ¿Cómo entonces nosotros podemos manifestar a los demás el amor abnegado que Dios siente por nosotros? ¿Por qué es este tipo de amor tan importante para nosotros? En una cita de la que está en el libro de profecía, dice que en el cielo todas las personas, cuando estemos allá, se van a preocupar por los demás. Nadie va a vivir para sí, nadie va a pensar por sí mismo, sino que todas las personas van a ser amables. El Señor quiere que el amor sea algo importante, fundamental en nuestra vida. Y tanto como se lo mostremos a Él, podamos mostrarlo a las personas que nos rodean. Seguimos con la lección que lleva como título la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Pues la primera mención bíblica de un cordero aparece en Génesis 22, es decir, la misma historia que menciona por primera vez el amor. El cordero es uno de los símbolos más recurrentes del Apocalipsis, donde Jesús es llamado el cordero más de 20 veces. En una de las escenas más impactantes del libro, a la vista de Juan, a la sala del trono de Dios, en los capítulos 4 y 5, el cordero desempeña el papel central. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 22, verso 7, nos dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre, dijo, Padre mío, y respondíme, aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego de leña, pero ¿dónde está el cordero por el holocausto? También, el verso 8, Abraham le responde, Dios proveerá de un cordero por el holocausto, hijo mío. Éxodo 12, verso 3 nos dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y Apocalipsis capítulo 5, verso 5 nos dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cómo esto nos ayuda en la historia del casi sacrificio de Isaac al entender el uso simbólico de los corderos? ¿Y cómo podemos relacionar esta historia con Juan capítulo 5? Pues vemos que la primera mención de un cordero en la Biblia aparece en la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Y curiosamente el resto de la Biblia responde a esta pregunta con lujo de detalle. Los otros 38 libros del Antiguo Testamento conducen al lector por un camino en que esa pregunta es respondida progresivamente y con más detalle, desde los rituales de la Pascua hasta el primer trabajo de David y en adelante. Toda la historia bíblica está salpicada de innumerables profecías mesiánicas que anticipan la respuesta a la pregunta de Isaac. Luego, en el Nuevo Testamento, la pregunta es respondida cuando Jesús aparece en persona, ministra entre su pueblo y entrega finalmente su vida como sacrificio en la cruz. Vemos la primera mención de un cordero en el Evangelio de Juan. Eso es lo que nos dice Juan, capítulo 1, verso 29 al 34, que nos dice de la siguiente manera. Al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas
para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que él permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. También nos da la impresión de que Juan Bautista estuviera entonces respondiendo esa pregunta de Isaac. Los pecadores se arrepienten y se sumergen en el agua del bautismo, que simboliza la muerte del pecador y el comienzo de una nueva vida. En este contexto, Jesús, el Cordero de Dios, aparece súbitamente y según el relato de Mateo, los cielos se abren para anunciarlo, porque Mateo 13:17 dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. En el caso de Abraham e Isaac, la voz del ángel del Señor anuncia también desde el cielo la solución divina para su problema. Cuando se entretejen todos los hilos, queda claro que Jesús, el Cordero de Dios, es nuestro sustituto. Eso arroja mucha luz sobre nuestra comprensión del Cordero inmolado en la visión de Juan del trono de Apocalipsis. Pero ¿por qué es tan fundamental para nuestra salvación saber que Jesús es nuestro sustituto? ¿Qué esperanza tendríamos si Jesús no fuera nuestro sustituto, especialmente en la ocasión del juicio? Quizás el aspecto más cruel de vivir en un mundo separado de su creador sea la forma en que la muerte acecha en el trasfondo de cada vida, lista para atacar en cualquier momento. De hecho, la muerte es la paga del pecado y es la consecuencia de habernos desconectado de nuestro creador, la única fuente de vida de nuestro universo. Como tal, el pecado desempeña un papel fundamental en la profecía bíblica, tanto por su realidad como lo que es aún más importante por su solución, que solo se encuentra en Jesús, en su muerte y en su resurrección. Nosotros sabemos que luego que nacemos, lo más seguro que tenemos es la muerte, y no sabemos, no podemos prevenir, ¿no? No sabemos qué día será ni cómo será, por lo tanto debemos de vivir vidas piadosas y estar preparados. Tanto la primera mención de la muerte en la Biblia como su primera aparición arroja mucha luz sobre este tema fundamental de la profecía, ya que nos ayuda a comprender el problema, o sea, gravedad del problema del pecado, y aportan importantes herramientas para entender la solución divina de este problema. Por ejemplo, en Génesis 2:15 nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. También vemos que en Corintios capítulo 15, verso 15, primera de Corintios nos dice, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y Apocalipsis 1:18 nos dice, y el que vive, el que estuvo muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Las llaves de la muerte y del Hades. Además, y estos pasajes nos hablan de que incluyen la primera mención y aparición de la muerte. Por ejemplo, cuando vemos acerca de por qué los humanos mueren y cómo vemos la muerte o cómo Dios ve la muerte y cuál es la solución divina para este problema. A menudo las personas dicen que la muerte es parte de la vida y eso no es así. La muerte es lo contrario de la vida. La pérdida de esta es un intruso que nunca debió formar parte de nuestra experiencia aquí. Por eso que nosotros sufrimos tanto, nos ponemos tan tristes cuando alguien parte, porque ya sabemos que ese no era el plan de Dios, sino que entró a raíz del pecado. Y aunque nos hayamos acostumbrado a que las personas mueren, nuestros corazones siguen protestando enérgicamente cuando nos encontramos con ella, como si toda la humanidad aún se diera cuenta de que hay algo que está erróneo. Por muy dolorosa que sea la muerte, o que resulte en general, hay casos que parecen más trágicos aún, como por ejemplo cuando muere un niño, un bebé, etc. Y en general esperamos que los padres precedan a sus hijos a la muerte, y hemos llegado a aceptar esto como el orden normal de las cosas. Sin embargo, la primera muerte registrada en las escrituras va en contra de toda la norma aceptada. Antes de que Adán y Eva pasaran por la muerte, experimentaron la tragedia de esta cuando Abel, su hijo justo, fue asesinado por Caín, su malvado hermano. Esa fue sin duda una muerte particularmente injusta. Y
Piensa en Jesús, el justo asesinado por el injusto, como el caso de Abel. ¿Qué muerte pudo ser más injusta que la de Cristo? ¿Qué otro paralelismo podríamos encontrar en la muerte de Abel y la muerte de Cristo en la cruz? ¿Cómo puede esto ayudarnos a comprender la naturaleza de la muerte de Abel y a entender por qué Jesús tiene la llave de la muerte y del sepulcro y lo que Dios nos ofrece en él? Si el problema de la muerte no fuera resuelto, entonces nuestra vida sería inútil y sin sentido. Y este hecho nos enseña acerca de cuán agradecidos debemos estar por lo que Jesús hizo por nosotros. La lección del jueves nos habla acerca de la serpiente. Y como ya sabemos, la adoración es un tema clave en Apocalipsis y también en el conflicto final. El autor y promotor de los falsos sistemas de cultos es identificado como el dragón. Eso es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 13, versos 2 al 4. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Y esta descripción de este querubín caído como una serpiente no es casual, sino que nos remite claramente al jardín del Edén, donde la serpiente persuadió a Adán y a Eva para que le siguieran en su rebelión contra el Creador. Cuando por ejemplo comparamos a Génesis 3:1, que nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces lo comparamos con Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y su cabeza con una corona de 12 estrellas. Y nos habla entonces acerca de lo que dicen estos dos capítulos, tanto Génesis 3 como Apocalipsis 12. Y vemos que hay algo común en ambos relatos. Génesis nos da a entender que la serpiente y la guerra celestial previa. En estos dos relatos bíblicos vemos que Satanás hace descarriar el mundo entero. Uno de ellos se encuentra en Génesis y tuvo lugar solo cuando existían dos personas. Y el otro está en Apocalipsis 12 y 3, donde Satanás es identificado como quien engaña a todo el mundo y otorga el poder a la bestia que sube del mal para que toda la tierra se maraville y le siga. Uno de los temas de la profecía bíblica es la naturaleza inmutable del gran conflicto. El carácter y la palabra de Dios no cambian, como tampoco lo hacen las ambiciones del diablo y sus estrategias sucias. Afortunadamente que la naturaleza del gran conflicto no cambia, y debido a que tenemos puntos de referencias claros en las profecías, los cristianos podemos evaluar las tendencias y reconocer dónde se encuentran las trampas espirituales. Yo siempre seré quien es, al igual que de Satanás. Satanás puede usar 1000 disfraces, pero milenios de historia humana caída y el escenario profético descrito en el Apocalipsis demuestran que nunca se desvía de la estrategia que utilizó en el Edén. Dios nos ha prometido sabiduría y discernimiento. Contamos además con la infalible guía de las Escrituras. Y en vista de todo ello, no necesitamos ser víctimas de los engaños de Satanás, aunque desgraciadamente muchos lo han sido y la mayoría no lo será, tal y como dice la palabra de Dios. El libro de Elena Hammond de White, que lleva como título Hechos de los Apóstoles, y en esas páginas 431 a 440, pues dice que muchas religiones mundiales tienen que ver simplemente con ideas y mitos inverificables, pero la religión cristiana está firmemente anclada en hechos históricos. La Biblia es el registro de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de la historia, y por tanto al estudiar miles de años de tales encuentros podemos aprender mucho sobre el inmutable carácter de Dios. A veces hay cristianos que se sienten cansados de escuchar los mismos temas, que no quieren leer la Biblia porque ya sienten que se la saben, no quieren estudiar o leer la palabra de Dios, o ir a la iglesia, escuchar la predicación porque ya sienten que se saben las historias que están en la Biblia y que son las historias de siempre. Por ejemplo, puede que pensemos que ya conocemos nuestro mensaje profético distintivo y que no hay nada nuevo que podamos aprender a leer. Sin embargo, nosotros sabemos que cada vez que leemos la Biblia aprendemos cosas nuevas. Cada vez que escuchamos un tema, usted puede escuchar un tema por 10 personas diferentes, y
con las 10 personas diferentes usted va a aprender algo nuevo, algo diferente, porque todo el mundo no expone la palabra de la misma manera. Y el Señor tiene sabiduría en cada una de las palabras que hemos escuchado. Y el hecho de que nuestro mensaje sea invariable y coherente no significa que sea simplista o poco desafiante. Por el contrario, cuando se estudia la información proveniente de un Dios infinito, se cae pronto en cuenta de que sus temas son inagotables. Usted puede durar 50 años predicando de Génesis, 50 años va a seguir conociendo cosas, adquiriendo experiencia, sabiduría, porque la palabra de Dios, que no envejece, ¿no? Que no es como dice, ay no, la palabra de Dios es obsoleta o es moderna, no, la palabra de Dios es eterna. Y de esa palabra de Dios eterna, eternamente es una fuente de sabiduría y siempre se van a encontrar, ¿no? Esos tesoros para poder aprender. Muchísimas gracias por ver hasta aquí el video de hoy y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Bendiciones. Bye.